tenemos aparentemente un tablero de ajedrez y aquí tenemos una casilla con la letra A y una casilla con la letra B. Si yo digo que las dos casillas tienen el mismo color, ¿podéis levantar la mano los que estáis de acuerdo con esa afirmación? Nadie, ¿no? No confiéis en mí. Vale. Esto es una ilusión óptica que se llama tablero de Adelson. Entonces, lo interesante es, uno va a internet y ahí en internet le explican cómo funciona esto, ¿no? Voy a pinchar en una herramienta para que me diga cuál es el color, pincharé aquí y lo marcaré aquí. Pincho ahí, me voy al cuadro B, pincho, cojo un pincel, marco y ese es el color, ¿vale? Me acerco y veis cómo sí que es el color, ¿de acuerdo? Y ahí, ¿veis cómo es el mismo color? Si lo marco, y ahora voy a pinchar en el cuadro de arriba, cojo el color y marco, es lo mismo. Ahora pincho aquí, cojo uno de los cuadros de color blanco, bueno, lo he arrastrado y lo he fastidiado, pero estáis viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. A ver. El que dibujó este tablero es un especialista en la visión humana. Dibujó un tablero de esta forma y dibujó un cilindro poniéndole un color como si esto fuera una sombra, pero no es una sombra. La luz no está en la parte de aquí, sino que está arriba. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué significa esto? La gente que conoce cómo el cerebro se organiza, si sabe ponernos las referencias adecuadas, va a engañarnos y va a manipularnos. Pablo Iglesias dice que la política es un tablero de ajedrez y el mercado eléctrico también es un tablero de ajedrez donde se juega una partida y donde hay gente interesada en arrojar sombras sobre los cuadros del tablero. La enseñanza de esto es: nunca penséis que estáis seguros de cómo es la realidad, porque la realidad es algo que es modificable y que es manipulable. Entonces, no tenemos que confiar en nadie, tenemos que ir a internet, a las fuentes de información y mediante el pensamiento crítico nosotros mismos tratar de determinar cuál es la realidad. Y yo a lo largo de la charla voy a intentar ir por zonas de luz en las que todos vamos a estar de acuerdo y me acercaré a zonas de sombra donde vosotros vais a decir: no coincido contigo, pero no sabremos si soy yo el que tiene la razón o vosotros, ¿de acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo. Si yo digo, todo el mundo sabe que el Banco Central Europeo no le puede prestar directamente a los Estados miembros, le tiene que prestar a la banca privada, que después le presta a los Estados a un tipo de interés mucho más alto. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? ¿Podéis levantar la mano los que estáis de acuerdo con eso? Eso es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando. No es cierto. El Banco Central Europeo le puede prestar a los Estados. ¿De acuerdo? No hay ninguna norma en ningún sitio que diga que el Banco Central Europeo no le puede prestar a los Estados. Al revés, hay una norma que dice que el Banco Central Europeo le tiene que prestar a los bancos públicos en las mismas condiciones que le presta a la banca privada. Y aquí tenéis un documento de Mario Draghi que explica eso, es un documento oficial. Sí, Ese documento oficial... ¿Eso es así? Sí. Sí, quiere decir que eso sucede
En la práctica eso sucede. A Alemania le prestan a ese tipo de interés. A España le prestaban en el año 2012 al 5%, y como movimos, me considero yo una parte, porque yo también lo moví, desde la plataforma por los desahucios, desde partidos políticos como Chunta Aragonesista o Convergencia y Unió, de quien es la pregunta. En el Congreso se le planteó al Gobierno que por qué no se financiaba directamente del Banco Central Europeo, entonces al 1%, en vez de financiarse en los mercados financieros al 6%. La diferencia son 30.000 millones de euros al año. Con 30.000 millones de euros al año podemos financiar el cambio de modelo energético. O sea que a ver de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Sí, podemos financiar. Ahora la deuda se está financiando al 2% y el Banco Central Europeo está prestando al 0,05%. O sea que todavía podemos ahorrar muchos miles de millones aplicando este artículo 21.3 del Protocolo de Funcionamiento del Banco Central Europeo. Las disposiciones de este artículo, prohibida la autorización de concesión de créditos por parte del BCE a instituciones, organismos comunitarios o gobiernos centrales, en el 21.1 dice prohibido, el Banco Central Europeo no le puede prestar a los estados, pero en el 21.3 dice no se aplicará a los bancos públicos. El ICO puede ir al Banco Central Europeo y solicitar prestado lo que quiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tenemos dinero para financiar el cambio de modelo? Sí, porque estamos tirando por el desagüe miles de millones. Grecia se está financiando al 12%, porque los griegos no saben que se pueden financiar directamente del Banco Central Europeo. ¿No saben o no lo dejan? No lo quieren saber. No los dejan saberlo. Bien. Bueno, vamos atrás. Bueno, se lo voy a dejar y ya está. A ver si se oye este audio. ¿Se puede oír esto o no? Vamos a ver. ¿No se puede poner sonido? ¿Están los altavoces? Este vídeo a mí me pone los pelos de punta. De verdad. Es en La Sexta, un programa de La Sexta, de los de máxima audiencia, y entonces un economista está explicando, si no ya lo explico yo, porque esto, en fin, se entiende, pero me gustaría que se pudiera oír, porque está diciendo exactamente, hay un momento en el que el Banco Central Europeo le va a prestar a la banca cantidades inmensas de dinero. Han decidido que le van a prestar 1 billón de euros a los bancos al 0,05% de interés. No al 5%, sino al 0,05% de interés. Pero el economista dice, pues es una pena que no se oiga, porque el economista está diciendo, le van a prestar al 0,05% de interés a la banca, pero además le van a comprar deuda que los bancos tienen en los balances y que saben que no se la van a devolver. O sea, cuando alguien compra algo que no vale nada, les está regalando el dinero. Entonces, está diciendo en un programa de la televisión pública que el Banco Central Europeo le va a regalar dinero a la banca privada. No ya que se lo va a prestar, que se lo va a regalar. Y llega a decir, esto está colgado en YouTube, o sea que si tenéis un grupo de correo electrónico os lo pasaré para que lo veáis. Y llega a decir en un momento dado, le van a dar dinero a los bancos. ¿Vale? O sea, le van a dar dinero a los bancos. Eso es ilegal, es un delito. O sea, que una administración pública del dinero de los impuestos le dé a los más ricos inmensas cantidades de dinero, miles de millones, a los bancos, que tampoco es que tengan un problema los bancos, están ganando mucho dinero en Europa los bancos, y le da dinero, eso es ilegal. Pero cuando ponemos un tablero de ajedrez y arrojamos sombras, o sea, esto me interesa mucho, ¿por qué? Porque se ve, llega a decir,
Esto es, aquí está un representante del Partido Popular, este señor no recuerdo cómo se llama, Carmona del PSOE, Tania de Izquierda Unida y Errejón de Podemos. Vamos ya al tema de la energía. En el tema de la energía tenemos distintos aspectos. Aspectos éticos, porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la contaminación ambiental provoca unos 7 millones de muertos al año. Se puede controlar igual que se hace con el tabaco. Son estadísticas que permiten decir de manera bastante aproximada. Y 3 o 4 millones de esos muertos son muertos por la contaminación de combustibles fósiles. Pero tenemos un problema ético. Tenemos problemas económicos porque si el país tiene una energía cara, el país es poco competitivo. Y en una economía global, si el país es poco competitivo, tendrás que competir en otras cosas, por ejemplo, bajando los salarios. Si no resolvemos el problema de la energía, tenemos un problema grave. Tenemos problemas ambientales porque estamos creando unos problemas que tarde o temprano los vamos a tener que resolver, nosotros o nuestros hijos. Y cuando los intenten resolver, después de que es muy gordo el problema, es mucho más caro que resolverlo de raíz, desde el inicio. Y tenemos problemas técnicos porque hay que plantearse, ¿tenemos tecnología para cambiar el modelo o no? Entonces, aquí en esta charla vamos a demostrar que tenemos tecnología sobrada, que tenemos recursos sobrados y que tenemos un gran problema ético y económico que podemos resolver. Y aquí, yo como tengo 56 años, vi cómo se iba desarrollando el tema del tabaco en la sociedad. Al principio no había no había sensación de que el tabaco era malo. Después eso se fue instalando. Es que el tabaco es malo, hay gente que no se lo creía y tal. Y la evolución final es cuando ya hay gente que se da cuenta de que ¿yo por qué tengo que pagar la fiesta? Es decir, hay unos fumadores que producen unos gastos sanitarios, bueno, que lo paguen ellos, y si además que no tenga yo por qué respirar el humo en un lugar público. Y entonces un poco la solución que yo propongo sobre el tema de la energía va un poco por ahí y luego reforzaremos esto. Y luego pongo la encíclica de Francisco I sobre el calentamiento climático, porque nosotros los que estamos aquí seguramente tendremos muy claro que queremos cambiar el modelo, pero hay un grupo social, los conservadores, democracia cristiana, como queramos llamar, el Partido Popular, entre su ideario, dice, nuestra referencia es el humanismo cristiano de tradición occidental. Pues vamos a ver qué dice el Papa sobre el tema de la contaminación. Y la encíclica, ¿alguien la ha leído la encíclica? Bueno, llama criminales a los responsables de la política energética. ¿Me creéis o no? Palabras textuales. En azul, palabras textuales de la encíclica, ¿vale? No solo hace eso, sino que además cambia el relato del Génesis, nada menos. O sea, aquello de la humanidad estaba en un paraíso y los pusieron a prueba, se enfadó mucho Dios y los echó del paraíso. Dice el Papa que el paraíso es hoy. Hoy, cuando yo tengo hambre, no tengo que salir a cazar un ciervo. Voy a la nevera. Si tengo frío, subo el termostato. Si quiero viajar, me cojo un avión. Y si estoy enfermo, probablemente me curan en el hospital. Este es el paraíso. Hemos dominado a la naturaleza. Y el Génesis, según el Papa, sería un lenguaje simbólico y una especie de advertencia. Cuidado, cuando estéis en el paraíso, ¿cómo utilizáis eso? ¿Vale? Porque el paraíso se define como un árbol de la vida en el centro, que es el Sol, y el Sol es energía nuclear. Y el Sol envía energía a las plantas y las plantas la transforman en energía aprovechable para los humanos. Comemos una manzana, un plátano, y eso es energía. Esa es la energía que procede del Sol, ¿no? Energía solar. Cuando el hombre descubre la energía nuclear, se convierte en creador de energía, porque haces la energía nuclear. Por lo tanto, donde no había energía, hasta ahora solo era aprovechar la energía del sol, porque cuando quemas gasolina es energía solar, de plantas que hace 250 millones de años capturaban la energía del sol, ¿vale? Pero cuando produces energía nuclear, eres Dios, porque eres creador de energía. Y
Entonces el Génesis dice, cuando estéis en el paraíso, cuidadín con jugar con el árbol de la ciencia, no comáis del árbol de la ciencia porque moriréis, pero no porque me voy a enfadar, sino porque eso es jugar con fuego, ¿no? Eso es un poco la interpretación que hace el Papa, que si los medios de comunicación no estuvieran por arrojar sombras, sería titulares en todos los periódicos, mira lo que ha dicho el Papa, pero no ha dicho nada de esto. Entonces, dice el Papa, el hombre le dijo, labrar y cuidar la tierra. Y cuidar significa que cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero tiene el deber de protegerla y garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser víctima de esta degradación, morir como especie, ¿vale? Y que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques, destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen, todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Quien comete crimen es criminal. Y yo igual soy un criminal porque he venido en mi coche diésel, ¿vale? No he venido en mi coche... O sea que cuando a partir de ahora digan los criminales responsables de la política energética, me estoy metiendo yo también en el saco, ¿vale? O sea que no, nadie se lo tome mal, ¿de acuerdo? Bien. Claro, ¿qué es pecar? ¿Comer del árbol de la vida o comer del árbol de la ciencia? Es decir, ¿qué es pecado? Hacer esto, echar a un río que después va a beber la gente o que después se van a regar tierras y nos vamos a comer esas lechugas. ¿Esto es el pecado? ¿No cometerás actos impuros o comer del árbol de la vida? Hombre, yo creo que es muy pueril decir que esto es un pecado y esto no. No sé si me explico. ¿Todo esto para qué? Esto es las consecuencias de haber descubierto el hombre la energía nuclear. La bomba sobre Hiroshima, que ahora se celebran no sé cuántos años, ¿no? Bien. ¿Por qué pongo todo esto en el tintero? Porque necesitamos argumentos sólidos para cambiar el modelo energético. Y esos argumentos no nos valen los argumentos de nosotros, que somos ecologistas. Necesitamos argumentos para esta otra gente. Y esta gente, cuando le dices que es un criminal, lo ha dicho el Papa, por decir que a él le da igual, porque si es más barato, mira, si es más barato la energía nuclear, a mí que me den energía nuclear, sí, pero tú eres un criminal. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Papa. Y se va a su casa preocupado. Yo he probado y pasa. Bien. Esto es la ciudad esta donde reventó la central nuclear en Japón, Fukushima. Pues ahora no hay habitantes ahí. Hay jabalíes y mapaches. Pues vuelven a haber habitantes, me parece. ¿Cómo? Que me parece que están enviando gente bastante cerca de Fukushima. Cerca puede, Muy pero allí cerca, no muy creo. cerca. No, en la Sí, misma sí. ciudad no, pero a 20 kilómetros de la ciudad sí, ¿eh? Vale. Bueno, yo digo ahí aspectos económicos. Y yo digo, el crimen es alevoso. Porque si dijeras, hombre, se comete el crimen porque es que nos saldría muy caro el modelo limpio. Pero voy a demostrar que el modelo limpio es el barato. Entonces ya tiene narices que, siendo el modelo limpio el barato, estemos contaminando, ¿no? O sea que es un crimen alevoso, desalmado, y tenemos sobrados recursos financieros, como acabo de demostrar. Es muy denso esto, entonces cuando nos cansemos lo dejamos. Pero este tema es el más importante. Es muy interesante. Este es el más importante. Porque cuando hablamos del mercado de la energía decimos el mercado de la electricidad o el mercado de la gasolina, pero el mercado de la energía es el mercado de los alimentos también. Cuando vamos al supermercado vamos a comprar kilocalorías, porque las necesitamos para funcionar. Kilocalorías o kilovatios hora. Y el mercado de los alimentos se configura con muchos precios diferentes, porque es un mercado que no tiene barreras de entrada. Cualquiera se compra un huerto y un tractor de segunda mano y sin mucho dinero se pone a producir. Hay millones de productores, no hay barreras de entrada, y por eso es un mercado muy competitivo, donde los precios nos están diciendo
qué cantidad de recursos se consume para producir cada uno de esos alimentos. Entonces, si esto es muy barato, producir una lechuga nos está indicando que pocos recursos consumimos ahí. Echamos unas semillitas, regamos un poco de abono y ya está. Pero para producir queso necesitaremos producir alfalfa, cortarla, llevarla a una deshidratadora, transportarla a una granja, ordeñar la vaca, el queso, y nos indica 19,90, claro, mucho más caro que una lechuga, ¿verdad? Porque es así como funciona el mercado capitalista, funciona por la competencia. Y entonces, como son mercados muy competitivos, se ajustan mucho al precio de coste y los productores tienen muy pocos beneficios. Y tienen mucha necesidad de encontrar formas de ser más eficientes y de reducir los costes. Y esto nos beneficia a la sociedad y a los consumidores. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos un producto muy caro, no quiere decir que no sea rentable. Siempre que esto es muy importante, ¿vale? Porque luego lo vamos a traspolar al mercado de la energía. Si tenemos un producto muy caro como la trufa, nos está indicando que es un recurso muy escaso. ¿Por qué? Porque necesitaremos una tierra especial que está sobre 600 metros de altitud, que no es una zona muy húmeda, que el terreno no es muy ácido, que además es pedregoso y además necesitamos 8 años para empezar a producir trufa, desde que plantamos las plantas, ¿no? Entonces, aunque sea muy caro, si hay un grupo de consumidores dispuestos a pagar eso, no hay problema, será rentable y la gente que produzca trufas ganará dinero, ¿vale? Pues aquí tenemos, bueno, antes el del tabaco. ¿Por qué es tan caro el tabaco? Porque el Estado tiene un interés en que la gente no consuma tabaco. Le pone mucho impuesto para reducir el consumo de ese producto, ¿vale? Bien. Mercado de la energía. Pues esto 7,79 lo he sacado de un recibo, la parte de energía del recibo. Nos está llegando, así como por la alimentación nos llega por distintos vehículos los kilovatios hora, aquí nos llega por distintos vehículos los kilovatios hora, pero todos nos los cobran al mismo precio, porque es un mercado con barreras de entrada que nosotros no podemos ser productores ahí, es un oligopolio. ¿Y quién decide el precio? El ministro junto con los del oligopolio. Se sientan en una mesa y deciden el precio. ¿Qué tipo de mercado es ese? El mercado de la Unión Soviética. Comunismo, nos guste más o nos guste menos, este es un sistema comunista de marcar el precio a un producto. Es decir, economía planificada. Y entonces, de esta forma, las empresas del oligopolio ganan muchísimo dinero. Porque no hay forma de saber cuál es la más barata. Aquí sí, pero aquí no. ¿De acuerdo? Y entonces, aunque haya energías muy baratas, no lo podemos apreciar. Ni el mercado prioriza las más baratas. Entonces, además es un mercado muy injusto porque algunos consumidores pagan 4 céntimos y otros 100. Cuanto más pobre eres, más pagas. Más caro pagas el recibo de la luz. Y si eres una gran empresa como Alcoa, paga 4 céntimos por la electricidad, que significa que si el coste son 8, nosotros le estamos pagando la luz a Alcoa y a otras grandes empresas. Porque 4 que pagan ellos no es el precio de coste. ¿Eso lo sabíais? No, yo no. Pues ya sabéis algo más. De acuerdo, estoy arrojando luz sobre el tablero. ¿Dónde voy? Las plantas de biogás, el biogás es una de las renovables más caras. Están cerradas, porque no es rentable el biogás. ¿Y por qué no es rentable el biogás? Porque, a ver, resulta que este es un recibo normal de una persona que gasta poca luz y le cuesta 56 céntimos el kilovatio hora. A un recibo normal 25, pero si gastas poca luz 56. 56 es el doble del precio de coste de una planta de biogás. Es decir, que hay un grupo de consumidores que pagarían el biogás, pero no tienen la oportunidad de que se lo sirvan, porque lo prohíbe el Ministerio de Industria. No sé si me cogéis la idea. Es decir, yo pago la electricidad muy cara, por lo menos mándame la renovable. Y no.
te la mandan de lo que quieren ellos, ¿vale? Y esto nos lleva a la solución que debíamos de proponer. Y aquí termino con lo más denso, ¿eh? La solución es pedir como consumidores que se cumpla la Constitución española, la libertad de mercado, y como consumidor yo poder decidir qué energía quiero. Y no tener por qué pagarle la energía a otros señores que utilizan energías muy sucias que ponen en riesgo mi salud y la de mis hijos. Entonces, yo tengo que pedir que el gobierno decida o pida a la gente que se inscriba en 3 listas. Una, los consumidores que queremos energía renovable; 2, los que quieren combustibles fósiles; y 3, los que quieren energía nuclear. Y después cada uno de esos grupos que pague su coste. Y os voy a decir cuál es el coste. La energía nuclear, el coste son 3 céntimos el kilovatio hora. Oye, si yo estoy pagando 25 y el coste de la nuclear son 3, qué bien, ¿no? Estupendo. Pero espera, porque ahí no hemos acabado con el coste de la nuclear. Porque, vamos a ver, en una sociedad civilizada, los riesgos no lo tiene por qué asumir toda la sociedad, los asume el usuario. Entonces, si yo cojo un coche, hay un riesgo para otros usuarios y me obligan a tener un seguro. Si mi coche lo va a conducir mi hijo que tiene 23 años, el seguro me cobra el doble, porque considera que tiene más riesgo. Y si tengo un camión de residuos tóxicos, el riesgo es muy alto y el seguro lo voy a pagar muy fuerte. ¿Y cuál es el riesgo de la energía nuclear? Bueno, el riesgo de la energía nuclear es que ocurra un accidente como Fukushima en una central de Tarragona y en los próximos 100 años no habrá turismo en toda la costa mediterránea. Y ese coste, ese riesgo, lo tendrán que asumir los usuarios de la energía nuclear. No como sucede ahora, que ese riesgo lo asumimos todos. No sé si me seguís. Entonces, cuando le digas a un consorcio de seguros que a esta gente les cobren el riesgo, ya no van a ser 3 céntimos, van a ser mucho más. Pero es que esos 56 céntimos que estamos pagando todos, o 23, están teniendo en cuenta ese riesgo. O sea, por eso es tan cara la energía, porque estamos asumiendo el riesgo de todos. Nosotros, que no queremos energía nuclear. Y además, esta gente tendrá que asumir que dentro de 10.000 años esos residuos nucleares es seguir cuidándolos. Y esta gente, sus herederos, tendrán que asumir ese coste. ¿Y cómo? Les pondremos en el registro de la propiedad sus propiedades como aval. Pues si un día ellos no quieren asumir ese coste, lo tendrán que asumir sus propiedades. Eso es una cosa razonable, ¿o no? Y también hay más riesgos de la energía nuclear. Cuando se desmantela una central nuclear, supone unos costes enormes. Y lo vamos a pagar entre todos, no que lo pague esta gente. ¿De acuerdo? Y ya resultará que la energía nuclear es la más cara de todas y que nadie se apunta en esa lista. Si nadie se apunta en esa lista, habrá que cerrar las centrales nucleares. Y ahora vamos con los combustibles fósiles. ¿Cuánto cuestan los combustibles fósiles? Hombre, el carbón 6 céntimos. Vale. Pero oye, es que estás generando unos costes ambientales, es que hay una sequía, es que hay una inundación, es que un huracán se lleva a una ciudad. Cuando ya la ciencia ha determinado que ese huracán es como consecuencia de que el mar está 4 grados más caliente, y por estar el mar 4 grados más caliente por las emisiones de CO2, esas personas tendrán que asumir ese coste, no yo que quiero energía renovable. ¿Me seguís? Entonces, los gastos sanitarios, porque si hay mucha gente que está con problemas respiratorios o con problemas sanitarios, pues como en el tabaco, a esta gente le tendrán que poner un impuesto por las emisiones de CO2. Y a nosotros los que queremos renovable, que nos lo quiten, porque nosotros con las renovables lo que hacemos es evitar que tengamos que importar hidrocarburos y evitar que salgan divisas de nuestro país. ¿De acuerdo? O sea que es muy sencillo, muy simple. Y no soy un lumbreras, eso lo saben todos los políticos. Pero a ellos no se les va a ocurrir esto. Porque yo creo que están para arrojar sombras sobre el tablero de ajedrez. Y ahí es una opinión personal. ¿Vale? ¿Cómo hacen
los criminales responsables de la política energética para evitar que se desarrollen las energías renovables. Y esto probablemente vosotros tampoco lo sabéis. Si quisiéramos hacer un parque eólico entre todos, hacemos una asociación y queremos montar un parque eólico. Vale. Ponemos todos 30.000 euros, 1.000 personas, 30 millones y pedimos un permiso. Nos lo dan. Ponlo. Vale. Y entonces, cuando esté amortizado después de los 12 primeros años, el coste será muy barato. Será sobre 25 o 30, bueno, sobre 2,5 o 3 céntimos el kilovatio hora. Pero hasta que lo amorticemos necesitaremos que nos lo retribuyan a 8. Y es bastante razonable porque estamos pagando la luz a 23 o a 30 o a 60. ¿Por qué no vamos a amortizar un parque eólico cobrando 8? ¿Verdad? Porque el ministerio no nos permite venderle la electricidad a los consumidores finales. Por ley le tendremos que vender la electricidad al mercado mayorista. Y en el mercado mayorista el precio en el mercado mayorista son 4. ¿Por qué? Porque al mercado mayorista acuden todos subvencionados. Iberdrola, Endesa, todos estos pagan una subvención, ofrecen la electricidad a 4 céntimos y luego, aunque se la compren a 4, la diferencia hasta 8 se la va a dar en subvención el ministerio. Por eso ellos se pueden permitir el lujo de vender a 4, pero nosotros no podremos hacer eso. Y no podremos rentabilizar el parque porque nos prohíben vendérselo a los consumidores directamente. ¿Los habéis perdido? ¿Estáis en eso? Vale, pues eso. Aquí pongo en pequeño, las empresas del oligopolio les interesa trabajar con recursos escasos. Por ejemplo, petróleo. ¿Por qué? Porque al ser un recurso escaso siempre es caro. Y entonces, como el monopolio no va por precio de coste, sino un poco el ministerio tiene que ser una cosa razonable, y una cosa razonable, si le pones un 7% de beneficio a algo que vale 350 como la trufa, ganas 24,50 euros el kilo. Y si le pones al pan un 7%, que es 2,65, por el kilo solo ganas 0,19. Por eso es una explicación de por qué al oligopolio energético le interesan todas las tecnologías más caras posible. No le interesa tomar la energía del sol, primero porque cualquiera con la energía solar podemos ser productores poniendo placas solares en casa, y segundo porque es tan barata la energía solar que no ganan. ¿Me explico? Vale. Y luego hay un tema que veníamos hablando en el coche con Jorge, que tampoco la sociedad le han arrojado luz sobre esto. O sea, ¿estáis muy cansados? Vamos un poco. Está muy denso, ¿verdad? Esto. Bueno, a ver, mirad, imaginaros que las harineras españolas compran 5 millones de toneladas de trigo a los agricultores españoles a 200 euros por tonelada. Supongamos que el trigo se ha producido todo con insumos producidos en España, o sea que fuera el abono español, los tractores españoles, todo español. Cuando la harinera le paga los 1.000 millones a los agricultores, es un dinero que se queda en el país y los agricultores no se lo guardan en una caja. Los agricultores le van pagando al del taller, al de los abonos, al de los herbicidas. Van a la peluquería, al bar, a la panadería. Es un dinero, esos 1.000 millones, que se reparten en la sociedad española. Pero si las harineras compran esos 1.000 millones a agricultores de Ucrania, esos 1.000 millones salen de la economía española. Cuando nosotros tenemos energía producida por parques eólicos que se han producido en España, no hay un coste en realidad, porque si tomamos a la sociedad en su conjunto, es un dinero que, bueno, la empresa que instaló el parque eólico le ha comprado a la empresa Gamesa de Pamplona, y ese dinero lo tiene Gamesa, que se lo reparte entre sus empleados, que a su vez luego esos empleados van a comprar pan, a comprar ropa. Pero cuando compramos un barco de petróleo, estamos dedicando 30 millones
y salen del país los 30 millones. Y traemos el petróleo, lo quemaremos y el año siguiente no quedan ni el petróleo ni los 30 millones. Mientras que con un parque eólico, el parque eólico sigue estando allí, el único recurso que se ha consumido es el viento, no hemos construido en recursos escasos, no hemos contaminado y el dinero se ha quedado dentro. Esta es otra idea que no refleja ese mercado, porque en un mercado tan planificado y encima te lo planifican para que se estrellen las energías renovables, pues no lo indican la estructura de precios de las tecnologías que son de recursos importados y las tecnologías que son de recursos del país. ¿De acuerdo? Luego eso también lo tenemos que poner encima de la mesa y obligarles a las autoridades a que eso se ponga sobre la mesa, se valore y se tenga en cuenta. Pues aquí, sobre los aspectos ambientales, ya voy a pasar de pasada, porque es un tema que no me planteé si entraba o no entraba y al final he decidido que no entro, porque nos vamos a ir mucho de tiempo, porque va a ser muy pesado y porque nos vamos a meter en un terreno de sombra, de sombra, de sombra, y mejor que se vayan con un buen sabor de boca que con otro peor, ¿no? Vale. Sí, una última idea. Las ciudades en el siglo XIV en Europa eran ciudades infectas. Se tiraba el orinal por la ventana, y no se recogía la basura. Y me imagino que si cogiéramos un viaje en el tiempo y nos presentamos en el siglo XIV y le decimos a la gente que tiene que recoger las basuras, diría que saldría caro eso, ¿no? Que es mucho más barato tirar el orinal por la ventana. Pero vino la peste negra y murió la tercera parte de la población en Europa, por culpa de la peste y por culpa de no tener condiciones higiénicas. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a poner sistemas de saneamiento y a recoger las basuras. Y hoy no nos planteamos que en Tarazona recoger las basuras es caro. O sea, sería enormemente caro no recogerlas. Reciclar el CO2 no nos podemos plantear que es caro, es una obligación. Porque estamos generando un problema sanitario, un problema ecológico y un problema económico. Pero además, recoger las basuras en Tarazona es mentira que sea una carga para la sociedad en Tarazona. No, hay gente que vive de eso. Es una actividad rentable, es necesario. Y todo el mundo pone un poquito de dinero, lo pone a gusto y con eso viven un montón de personas y se genera economía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos planteemos reciclar el CO2, si es rentable o no es rentable, nos tenemos que plantear eso en términos de cuánto nos cuesta no reciclar el CO2. No sé si me explico. Y nos tenemos que plantear que cuando se recicle el CO2 será una actividad económica buena para la sociedad en su conjunto y que será algo que estará dentro de la economía nacional generando economía. Porque construyen un coche y lo construyen para que al cabo de 8 años se estropee y lo tengamos que cambiar, ¿no? Y si bueno, nos da pena construir máquinas para reciclar el CO2. No puede ser, ¿no? Vale, ya vamos al final y esto ya es más relajado porque vamos a ver unos vídeos y vamos al tema de reciclar el CO2. ¿Estáis muy cansados? Yo cuando lo veo los vídeos de las charlas digo, Dios mío, pobre gente, ¿no? Porque sí es un poco pesado y un poco duro, pero yo creo que sí arroja un poco de luz, ¿no? Bueno, aspectos técnicos para resolver la energía renovable. ¿Tenemos tecnología o no tenemos tecnología? Por fin vamos a la parte importante. Pues sí tenemos tecnología. La eólica es más barata que el carbón, sin duda. La fotovoltaica está por el estilo que el carbón. O sea que ya no hay problema. Ya no hay un problema tecnológico ni de costes. Cuando le aprietas mucho a los del ministerio, te argumentan que es que las renovables son intermitentes y ellos tienen la obligación de garantizar la seguridad del sistema eléctrico. Y entonces, ¿qué hacemos un día que hay poco viento, que es invierno y hay pocas horas de sol, que además hay poca agua en los pantanos? Eso está sin resolver. No está sin resolver. En España hay un sistema de almacenamiento de la energía que es bombeo hidráulico.
las centrales nucleares están siempre a tope, no se puede parar una central nuclear. Y entonces, durante el día hay mucho consumo y por la noche baja mucho. ¿Qué hacen con la energía de las centrales nucleares? Bombean agua de un pantano a otro pantano. Y por el día desaguan el agua que está a nivel superior, la desaguan y producen energía. Eso es un sistema de almacenamiento por bombeo hidráulico y tenemos 2.700 megavatios instalados en España. Para resolver el sistema de almacenamiento, calculan los especialistas que solo hay que multiplicar por 3 la capacidad que tenemos instalada. Desde luego, con el dinero de lo de la prima de riesgo nos sobra. Pero, hombre, resolver eso al 100% necesitamos sistemas además. Tenemos sistemas de baterías. Las baterías Tesla es un tema muy interesante. Esta es una batería que fabrica Hitachi que puede almacenar la energía que necesita una familia en 2 meses. Pero claro, esto sí sale caro, ¿eh? No, la batería Tesla no he traído imágenes. La batería Tesla es mejor que esta, porque Tesla es una empresa que se ha echado al mundo por montera y va con los coches eléctricos, y esos coches eléctricos son rentables, son económicos, son competitivos, y esa empresa no necesita subvenciones y sale adelante. Yo tengo documentación de la batería Tesla y está prohibida aquí en España también, ¿no? La quieren prohibir. Que no Sí, sea porque claro, o sea, los criminales, vuelvo a repetir, responsables de la política energética, que dicen que el problema es el almacenamiento. Si yo consumidor me quiero poner un sistema de almacenamiento en casa, está expresamente prohibido. Incluso me han comentado en un instituto de investigación que tuvieron muchos problemas para poner en ese instituto de investigación un sistema de baterías, porque estaba prohibido. Una pregunta te puedo hacer. ¿La empresa esa de Tesla tiene algo que ver con Nikola Tesla, el científico que murió misteriosamente o no sé? Se llama Tesla porque Tesla fue alguien que, bueno, fue un ingeniero impresionante, que descubrió la corriente alterna, que tenía inventos que podían transmitir la electricidad sin cables, que tenía formas teóricamente de producir energía eléctrica sin coste. Entonces se llama Tesla por un motivo infinita, ¿no? Sí, pero no es que es un descendiente de Tesla ni un sobrino, no, es porque utiliza el nombre de Tesla porque los consumidores, es un tema de marketing, ¿no? Para que los consumidores asocien con Tesla. Entonces, esas baterías son tan baratas, esas baterías, que eso está pensado para que te pongas unas placas solares en el tejado y con las baterías te desconectes de la red. Pero es que en un estudio inicial que no tengo hecho a fondo, pero que lo vamos a hacer con un amigo que instala energías renovables, un edificio de 20 viviendas, por ejemplo, podría rentabilizar unas baterías de esas, yo creo que en 3 o 4 años, simplemente sin poner placas en el tejado, simplemente porque como tenemos que tener una potencia contratada muy superior a la que utilizamos, ponemos unas baterías de esas en el sótano, en el garaje, y nos damos a la mínima, o sea, nos contratamos la mínima. Dotamos unos 15 kilovatios y con eso que nos ahorramos pagamos las baterías. O sea, que fijaros si es sencillo resolver el problema del almacenamiento. Y luego tenemos otra forma de resolver el problema del almacenamiento en el futuro con los coches eléctricos, porque los coches, a ver por qué se me ha enganchado esto. Bueno, aquí tengo una diapositiva. En España tenemos una potencia contratada de 175 teravatios, pero la potencia instalada son 108, es decir, que si todos pidiéramos al máximo, no hay. Pero la que usamos son 31 en el momento máximo, 31. Entonces estamos pagando un exceso que se calcula en 10.000 millones, lo pone ahí. 10.000 millones de exceso estamos pagando. Y fijaros, coste anual de los intereses de la deuda pública, 35.000 millones. Esos intereses los pongo ahí porque a mí cada vez que pienso en eso, no hay ningún motivo para pagar eso. Entonces, vamos a ver si seguimos adelante. Ya llegamos a la parte, a ver si me he saltado algo.
Sí, me he saltado. En el futuro, los coches eléctricos estarán en el garaje y servirán de sistemas de almacenamiento, porque la batería igual puede chupar de la red como echar. Entonces, yo puedo tener unas placas solares en el tejado y por la noche, que no hay sol, me estaré abasteciendo de la batería del coche que tengo en el garaje y que se ha cargado durante el día, ¿vale? Y luego hay sistemas que están ensayando en ciudades, es decir, bueno, como un coche eléctrico solo puede andar 200 kilómetros y ya se descarga, pues entonces vamos a cambiar la mentalidad que tenemos y ahora en ese nuevo modelo sería lo siguiente. Nosotros ahora nos volvemos a Jaca y entonces, ¿qué haríamos? Cuando media hora antes de salir miraría yo el teléfono y le pediría al sistema que me dijera dónde hay un coche que yo puedo utilizar para llevarme a Jaca. Porque la mayoría de los coches no serían en propiedad sino alquilados a empresas. Y entonces me diría el sistema que en la calle no sé qué, a 200 metros, iría y con mi móvil me reconocería, me abriría la puerta, me iría hasta Jaca, el coche lo dejaría ahí en el sitio donde el sistema me dijera, cargando. Y yo solo pagaría ese trayecto, que me lo cobrarían directamente a la cuenta del banco. Y entonces, si yo necesito un coche grande, pediría un coche grande. Si necesito una furgoneta. Y no necesito tener un coche 15 años que no lo amortizo cuando te vendes un coche con 150.000 kilómetros donde está nuevo, ¿no? Entonces, no, eso sería un sistema mucho más razonable, donde los coches estarían vertiendo la red y chupando de la red y serían el sistema de almacenamiento. ¿Vale? Entonces, después tenemos sistemas industriales de almacenamiento que ya existen. Industrias que cuando hay mucha producción de electricidad baja el precio en el mercado, en la subasta, en las horas de mucha producción baja el precio y en ese momento la empresa pone todas sus líneas de producción a tope para aprovechar que la energía en ese momento es barata. Y cuando la energía es cara, para determinadas líneas de producción. Eso también es un sistema de almacenamiento, de compensación, que existe, ¿no? Y luego están los sistemas Power to Gas, que es a lo que teóricamente había venido yo aquí a hablar, y que si nos descuidamos me voy sin hablar de esto. Entonces aquí vamos a ver, más que nada porque ponéis Power to Gas en el ordenador, en el buscador, y tenéis toda la información de lo que es eso, ¿vale? Entonces, y tenéis también vídeos míos que lo explico a fondo cómo se puede, por ejemplo, producir fertilizante nitrogenado con agua y aire y energía renovable. Cómo se puede convertir la paja o cualquier residuo orgánico en combustible para vehículos. Es que eso, no sé, me fastidia venir a una charla para dar una cosa tan obvia que se conoce desde hace 100 años pero en fin, vamos a verlo rápido. Es uno de los vídeos cualquiera que circulan por internet y es un proyecto en Holanda. La empresa se llama Gasunie y siempre lo hacen consorcios de empresas con institutos de investigación y con gobiernos regionales que ponen parte de la financiación. Hasta ahora son proyectos de poco tamaño, demostrativos, con subvención. Bien, entonces tenemos parques eólicos en esa zona y parques solares que en momentos determinados hay un exceso de producción y hay que almacenar. Y entonces lo llevamos a un sistema Power, que es electricidad to gas, o sea, vamos a convertir la electricidad en combustible. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo se hace? Ahí viene la electricidad de la red al sistema, y eso es un sistema que agua dentro de un contenedor y unos electrodos metálicos con no es agua exactamente, al agua le han añadido hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. ¿Es lo mismo que la sal? Sí. Y ahora vamos a ver. Entonces, simplemente pones energía en el agua y burbujea, pero no burbujea vapor de agua, sino que burbujea hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro.
entonces cuando yo empecé a preguntar por esto, sí, ya conocemos ese sistema, pero esto debe salir a 1 millón de euros el kilovatio hora en la investigación, me dijeron, ¿no? Digo, pero vamos a ver si es que esto... Tenemos industrias en Aragón que lo que hacen es electrólisis del agua. La industria del cloro lo que hace es electrólisis del agua con sal. Y se descompone ahí que sale por un lado NaOH, creo que sale hidrógeno y sale cloro. Y el cloro es lo que se utiliza y lo que venden, pero luego también el hidrógeno, en algunas fábricas el hidrógeno lo tiran al aire, porque no nos sirve. Y el NaOH lo utilizan en la fabricación de jabones, o, en fin, en la industria, ¿vale? ¿Y por qué es caro esto? Es que mira, tú metes ahí 100 kilovatios hora y solo recoges 60. Porque, claro, el agua, si el agua pesa 18, el hidrógeno pesa 2, a ver cómo es, el oxígeno pesa 16, H2O, 16, y el hidrógeno pesa 1, pero son 2, 18, ¿no? Entonces, 16 partes son de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si solo aprovechas el hidrógeno, lógico que ahí haya poca eficiencia en eso. Pero tú te planteas, ¿y el oxígeno no será un elemento valioso? Y entonces te das cuenta que sí, el oxígeno es un elemento valioso. Pues bueno, en la investigación en España, en algunos sitios, tiraban el oxígeno a la atmósfera. Y claro, luego decían que eso no era rentable. Hombre, lo tienes que utilizar. ¿Y en qué se utiliza el oxígeno? Se utiliza en los hospitales, se utiliza en la producción de agua oxigenada, se puede utilizar como sustituto del cloro en la industria del cloro. Pero además, el oxígeno en la energía... Fijaros, estáis muy cansados ya, ¿no? No, bueno, sí. Pues seguimos un poco más. Si en algún momento, oye, ya vale. Si nosotros tenemos una estufa, viene el aire, se calienta y sale por la chimenea. Y el aire, el 78% del peso del aire es nitrógeno. Y solo el 20% es oxígeno, que es el que reacciona para quemar, para hacer la combustión. Y el nitrógeno es un convidado de piedra que entra, que se calienta, que coge todas esas calorías y que sale por la chimenea. Si quemamos con oxígeno puro, la combustión es muchísimo mejor, se aprovecha mucho más. Podemos reducir un 20% del combustible para producir la misma cantidad de energía utilizando el oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar esto al máximo, porque a ver, si tú metes energía aquí, la energía ni se crea ni se destruye. Que me digas que pierdes mucha energía haciendo eso es porque no te molestas en aprovecharla. Y entonces ya hay institutos de investigación intentando aprovechar eso al máximo. Vale, yo les he dicho, hombre, meteros en la industria del cloro, que ahí va todo muy fino. Entonces, en esta parte de la electrólisis se produce calor, se calienta este agua, sacáis ese calor y lo aprovecháis en otro proceso que esté ahí cerca, que necesite calor. Y luego el oxígeno, vamos a quemar metano con oxígeno, ¿de acuerdo? Con oxígeno puro. La reacción es tan violenta cuando se quema con oxígeno puro que no se puede. Es decir, o sea, es que cuando intentas quemar con oxígeno puro, esos cohetes espaciales quemaban hidrógeno con oxígeno puro, porque claro, ahí sale todo, no vas a quemar nada alrededor, ¿no? Pero aquí tienen que mezclar con CO2 el oxígeno para poder hacer esa combustión. Pero bueno, están en ello, ¿eh? Yo os paso aquí. Hay un instituto de investigación en Zaragoza, el CIRCE. Si queréis, habéis pasado esto, podéis echar un vistazo. Ese es un proyecto que está intentando hacer un grupo empresarial de Jaca con la Universidad de Zaragoza para ver si ponen en marcha un proyecto de estos, porque están en Europa, debería haber uno en España. Entre eso, que esto empezamos hace año y medio, casi 2 años, en Ciudad Real, en Puerto Llano, se han animado a hacer uno, y hay uno en funcionamiento, pero va por la vía lenta. O sea, no van buscando, a ver, la forma más rápida de hacer esto, que sería
necesitamos esto, pues ya esto está investigado, pues compramos el electrolizador, bueno, se ponen a investigar sobre electrólisis, se ponen a investigar sobre la reacción de metanación, en vez de que me lo vendan, lo hago yo pieza a pieza, el 65% se va por la chimenea, ¿vale? Pero hay sistemas de gasificación desde los años 20 del siglo pasado en los cuales tú puedes aprovechar eso al máximo, como esas calderas de leña que tienen un aprovechamiento del 80 o 90%, en las centrales de carbón también se podría hacer. Y no, desperdiciamos aquí todo el carbón y contaminamos a tope. Sistemas de gasificación se contamina muchísimo menos. Entonces un sistema de gasificación con oxicombustión es mucho más rentable, ¿no? Que lo podríamos hacer en España y sería más económico que como se hace y mucho menos contaminante. Entonces el gas de la gasificación es una combustión que no es una combustión violenta, que además con una temperatura muy alta, y el gas que sale no se tira a la atmósfera, porque ese gas todavía tiene elementos que contienen energía. Por ejemplo, el monóxido de carbono contiene energía, el hidrógeno, el metano en el humo. Y entonces ese humo, que se llama syngas, lo llevan a la industria química, o también lo que se puede hacer con eso es, como veremos después, el hidrógeno más CO2 reacciona y se convierte en metano. Y el metano es como el gas natural, ¿vale? Es un combustible para vehículos o el mismo combustible que utilizamos en nuestras casas. Entonces, podemos, sistema Fischer-Tropsch, que transforma ese syngas con hidrógeno en combustible, listo para llevar a otros sitios, para abastecer un barco, para lo que queramos. Y luego, el hidrógeno más el CO2 que sale de aquí, de la quema del carbono de la biomasa, CO2 más hidrógeno, gas natural sintético, metano. Ahora lo vemos en la siguiente imagen, y con eso ya termino porque vaya tela. Lo que estaría bien es que después si nos dejaran los enlaces estos, porque después por internet uno se vuelve loco para buscarlos. Vale, yo tengo un canal de YouTube que se llama Power. Entonces si yo os mando 2 o 3 vídeos, dentro del Power os metéis ahí y podéis ir pinchando en distintos vídeos y vais viendo diferentes aspectos de la tecnología, ¿no? Hidrógeno con CO2, como he dicho, reaccionan y se forma metano. Y eso es en un reactor, que es un cilindro metálico que tiene que tener unas condiciones de temperatura y de presión. Primero le tienes que meter ahí temperatura, pero una vez que se activa es una reacción exotérmica, desprende calor. Entonces ese calor también se puede aprovechar para producir electricidad. Digamos que es un proceso que si lo aprovechas todo es bastante económico. Si no lo aprovechas todo, no. Dentro del cilindro que hay un catalizador que es níquel. Básicamente níquel con zeolitas y otros elementos, pero básicamente níquel. Entonces está allí pasando el CO2 y el hidrógeno, ahora lo veremos, a través de esas partículas de níquel. Vemos a moléculas de CO2 y de hidrógeno que lo hemos obtenido del agua con energía renovable que nos sobraba. Esa energía tiene que venirnos al sistema a coste cero, porque es una energía que se perdería, ¿vale? Entonces envía un sistema de almacenamiento. No podemos pretender que esa energía nos la cobren a precio de lo que vale la luz, porque entonces se nos disparan los costes, ¿no? Entonces CO2 más hidrógeno, ahora vemos cómo se convierte en metano. Cuatro moléculas de hidrógeno más una de CO2, 2 moléculas de agua y una de metano. Claro, evidentemente, lo que me decía una investigadora del Instituto de Petroleoquímica de Madrid, dice, es que no me gusta esta idea porque una parte del hidrógeno la perdemos, la mitad del hidrógeno la perdemos en forma de agua, la otra mitad del hidrógeno la recuperamos en forma de metano.
pero es que como la reacción es exotérmica, el calor ya te lo ha liberado ese hidrógeno. Aprovecha ese calor en un sistema industrial y ya tienes aprovechada esa energía, ¿no? Venga, me parece que ya no queda nada más. Cierro esto. ¿Me permitís una pequeña cosa? Todo esto se integra dentro de la idea de aprovechar al máximo los residuos y reciclar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un campo de cereales donde la paja normalmente se pica, o sea, hay quien la pica porque es que tiene muy poco valor. Se compra 6 euros tonelada, te compran la paja en el campo. Se pica, se extiende sobre el suelo, los microorganismos la descomponen y se convierte en CO2 y en energía, pero que la aprovechan los microorganismos, ¿no? O los animales pequeños. Si llevamos esta paja a una planta de biomasa, como hemos visto que la podemos quemar, producir electricidad y además el humo lo podemos convertir en combustible para los tractores. Porque con la energía que nos sobra de los parques renovables produciremos hidrógeno y con ese hidrógeno enriquecemos el humo que sale por la chimenea, porque ese humo que sale por la chimenea es pobre, pero si le añadimos, es CO2, pero si le añadimos el hidrógeno, producimos combustible. O sea, los agricultores que ya, yo soy agricultor, entonces los agricultores que ya somos productores de energía alimentaria, también podemos ser productores de energía para los vehículos. Y de hecho existen en Alemania plantas de biogás en las que se transforma la paja en biogás para los vehículos. Y los residuos de un matadero, los residuos de una poda, la leña, todo eso se puede convertir en combustible por este sistema. Lo último. Tesla. Bueno, Tesla, esto salió anteayer o así, por eso lo he traído. Tesla lleva un tiempo investigando en un sistema de transporte que es como un tubo, pero dice que en ese tubo eliminan la presión y como que levita una cápsula que va a 1200 kilómetros por hora. Dice que quieren para el 2016 empezar a producir una entre Los Ángeles y San Francisco y que para el 2018 esté en funcionamiento. El coste es esto comparado con el coste del transporte en avión o el transporte por carretera o el transporte por ferrocarril. Este es el coste energético de ese transporte de 1200 kilómetros por hora. O sea, es que soluciones técnicas hay, porque yo estoy hablando de la tecnología de transformar el CO2 en combustible y es de 1913. O sea, imaginaros, si se pusieran recursos a resolver el problema de la energía con los recursos que hay hoy, pues, no sé si me explico, ¿vale? Entonces todo es un problema político y entonces el problema político tengo ahí más, pero ya vale. Y bueno, a lo mejor otro día venimos y hablamos del tema político, cómo podemos desbloquear eso, pero yo creo que eso es muy... Ahí ya entramos en la zona de sombras y ahí no vamos a estar de acuerdo, es donde, claro, es todo más complicado, pero ideas tengo. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por vuestra paciencia. Agradecer la asistencia y te pasaremos la